Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el cual, tomando pie de un estudio publicado por dos acreditados científicos en la revista Nature, queda de manifiesto que el calentamiento global, o si ustedes lo prefieren, en vez de calentamiento global, el cambio climático, es un mito sin base científica. En el caso de estos científicos, ellos apelan sobre todo a que los modelos de previsión y los modelos de análisis son totalmente inadecuados. Para que nos entendamos en román paladino, es como si ustedes quisieran saber cuál es la fiebre que tiene el niño y resulta que el termómetro no funcionará. Pues lo mismo. Pero además esto ha tenido como consecuencia que muchas de las previsiones que se han realizado no se hayan cumplido y no se pueden cumplir porque carecen de base científica. Es más, niegan todo lo que conocemos de la historia humana. Eso sí, el cambio climático se sigue manteniendo como uno de los dogmas de la agenda globalista, primero porque permite que haya una cantidad inmensa y creciente de personas que viven de mentir. Desde políticos carentes de honradez, como ha dicho un citado premio Nobel en el editorial, a periodistas sin la menor vergüenza y encantados de entrar en el elenco de las furcias mediáticas. Pero también se mantiene por la sencilla razón de que esa agenda globalista puede utilizar, entre otros instrumentos, el del supuesto calentamiento global para privar de independencia, de libertad y de soberanía a las distintas naciones. Y hablando de la agenda globalista, tenemos que empezar nuestro editorial, como siempre, por el segmento de España y por ahí aparece Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que está que levita después de que uno de los capitostes, de los gerifaltes de la agenda globalista, nada más y nada menos que Bill Gates, hace unas horas le diera un premio en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo estará decrecido Pedro Sánchez, que ya ha declarado a Bloomberg que él se presenta a las próximas elecciones? Es decir, los que pensaban que se retiraba, que iba a caer totalmente en un descrédito mayor por los casos que afectan a su hermano, a su esposa, al fiscal general del Estado, ya decíamos nosotros que estaban equivocados. Que esos que decían van a salir 5 noticias de Pedro Sánchez y no va a aguantar ni a que salga la cuarta. Pues no. Es que va a convocar elecciones anticipadas y va a caer. Que no. Es que hay un movimiento dentro del Partido Socialista de socialistas presuntamente honrados que le van a dar un golpe de Estado. Ni lo soñéis. Así de claro. Pedro Sánchez lo ha anunciado. Y está tan absolutamente crecido que anoche anunció el envío de un buque de la Armada Española al Mediterráneo para apoyar a la flotilla que se dirige hacia Gaza. Esto, si no fuera tan dramático y no fuera tan triste, sería verdaderamente para reírse. Vamos a ver, primero porque la Armada Española no pasa por sus mejores momentos. Cuando de pronto te sale un alto mando de la Armada y te dice que la Armada no está para impedir la invasión que llega hasta las costas españolas, sino para ayudarla, dices, bueno, aquí estamos en una situación que si esto lo viera Churruca, Gravina, Alcalá Galiano, don Álvaro de Bazán, bueno, al almirante este lo colgaban del palo mayor sin dudarlo. Pero verdaderamente la situación es tremenda. O sea, aquí hay una historia en la que además Pedro Sánchez pues va sacando pecho, incluso va diciendo que el pionero en el reconocimiento de Palestina como Estado ha sido él, lo cual, dicho sea de paso, no es cierto. Es verdad que su gobierno se ha adelantado en unos meses a que hicieran lo mismo, pues Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Australia, Francia, eso es cierto, pero es que ya la inmensa mayoría del planeta había reconocido a Palestina como Estado antes de que Pedro Sánchez se quisiera poner la medalla. O sea, aquí no nos vamos a engañar que pasa lo que pasa.
y luego pues ya veremos. Pero en fin, de lo de la Armada Española protegiendo a la flotilla, mejor no hablemos. Analizamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes cual piedra en el ojo con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola querido César, muy buen jueves para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes. Sánchez juega a meternos en una guerra con Israel después de la noticia que os contaba este miércoles sobre el envío de Begoña Gómez al banquillo para ser juzgada por malversación por parte del juez Peinado. Pedro Sánchez anunciaba anoche, todavía desde Estados Unidos, el envío de un buque de acción marítima de la Armada al Mediterráneo con el objetivo de apoyar en tareas de salvamento a esa flotilla, ese timo de flotilla que se dirige a Gaza, capitaneada por Greta Thunberg y Ada Colau. Una decisión que llega en un momento muy delicado para él, tan solo horas después de que se conociera que tanto su hermano como su mujer serán juzgados en los próximos meses. El presidente del gobierno, consciente del impacto mediático de estos procesos judiciales, elegía realizar el anuncio en horario de máxima audiencia para situar el foco en la política internacional y en su perfil de líder comprometido con la causa palestina. El despliegue del buque se enmarca en ese contexto de tensión creciente en el Mediterráneo, con denuncias de ataques contra embarcaciones civiles, denuncias que hacen los propios activistas de la flotilla Gaza, que no se sabe muy bien si van bebidos o en qué estado se encuentran, pero que desde luego no se han confirmado oficialmente. Se va a realizar ese rescate en aguas internacionales. España cuenta con 6 navíos de este tipo diseñados para labores de vigilancia y rescate, entre ellos el Rayo, que ya participó en la operación Atalanta, recordemos, contra la piratería en el Índico. La medida sigue la estela de las acciones iniciadas por Italia e Irlanda, que también han confirmado el envío de medios navales, aunque en este caso la iniciativa española se interpreta en clave política como un gesto con fuerte carga simbólica, porque sirve para tapar la crisis personal y familiar que afronta Sánchez. De hecho, la idea de mandar un buque de la Armada no era del PSOE, era de Podemos. Se lo exigía en un vídeo Ione Belarra, lo secundaba Irene Montero y Sánchez obedecía un ratito después, justo cuando se había sabido ya que se iba a juzgar a Begoña. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, junto con otros 15 países, también ha advertido de que cualquier ataque a esa flotilla en aguas internacionales tendría consecuencias. Israel, por su parte, insiste en que no va a permitir la entrada de los barcos en lo que considera zona de combate y exige que la ayuda humanitaria se entregue en Askelón para ser trasladada después a la franja. O sea, no rechaza la ayuda, sino que entren como Pedro por su casa a dejarla donde les parezca. Ya dijeron, de hecho, desde el gobierno de Netanyahu, que si estos activistas de ultraizquierda de la flotilla entraban, se los trataría como a terroristas y que irían a cárceles de alta seguridad, cosa que yo sospecho que tuvo mucho que ver en que tuvieran que volver a puerto a las poquitas horas de salir de Barcelona el 1 de septiembre, más que esas olas gigantes de las que nos hablaban los propios activistas, que todavía no hemos conseguido ver. En paralelo al anuncio del buque, sabemos también que el Ejecutivo ha aprobado ya el embargo de armas a Israel. Félix Bolaños le estuvo ocultando hasta ayer el texto completo del decreto a la ministra de Defensa, a Margarita Robles, porque esto supone la cancelación de una veintena de contratos de suministro de tecnología militar. Entre los más sensibles se encuentran los relacionados con los inhibidores de frecuencia de origen israelí, que están instalados en vehículos blindados españoles desplegados en misiones internacionales y que se consideran esenciales, esto lo cuenta el periodista Pelayo Bairro en The Objective, para proteger a las tropas frente a artefactos explosivos improvisados y también frente a drones. La anulación de estos acuerdos preocupa en las Fuerzas Armadas no solo porque rompe la cadena de repuestos necesarios para mantener operativo este sistema, sino porque puede acarrear también indemnizaciones millonarias que tendríamos que pagar a Israel por romper contratos en vigor. El endurecimiento del pulso con Israel coincide, por tanto, con ese momento crítico para Begoña Gómez, pero también con el aniversario de la muerte del soldado Ángel Omera en Afganistán, que fue víctima de una mina activada a distancia. Aquella tragedia fue lo que impulsó la compra de vehículos blindados y sistemas de inhibición más avanzados, muchos de ellos de origen israelí, precisamente los que ahora quedan comprometidos por la decisión del gobierno. Así, mientras crecen las dudas sobre la capacidad de España
Para garantizar la seguridad de sus propias tropas en misiones internacionales, el Ejecutivo insiste en que su prioridad es la defensa de los derechos humanos en Gaza. Aquí no se le ha oído a Sánchez aquella famosa frase cuando se estaban ahogando los valencianos por la Dana de si necesitan ayuda que la pidan. Aquí, sin que nadie más que Podemos se lo pida, él se preocupa de los derechos humanos en Gaza porque es un bonito asunto con el que tapar sus feos temas de corrupción. Bueno, y esta otra noticia es fantástica, porque indica hasta qué punto España va caminando a pasos agigantados hacia convertirse en un Estado fallido. Alguno dirá, usted exagera. ¿Qué exagero? Vayan ustedes a la página web de la Fábrica de Moneda y Timbre a ver si consiguen, por un milagro misericordioso del Altísimo, el que les den una identificación en Internet de su identidad. Es decir, de esas que te permiten recibir notificaciones de la administración que al cabo de cierto tiempo caducan y que tienes que renovar en Internet. Vayan ustedes ahí. Y si consiguen encontrar a un funcionario algún día, después de esperar mucho, y que efectivamente el funcionario les extienda el certificado por Internet, pueden ustedes hincarse de rodillas ante el Altísimo y darle gracias porque han sido ustedes objeto de un milagro que, bueno, con mucho menos ha habido gente a la que han canonizado a lo largo de la historia. Y esa es una de tantas cosas. No vamos a hablar de cómo va la red eléctrica, de cómo van los ferrocarriles, de cómo va la administración de justicia o de cómo va la Armada. Eso es España, que cada vez es más tercermundista. No es más tercermundista porque está ubicada en un enclave geográfico que por definición no es tercermundista, pero eso va hacia un Estado fallido. ¿Quieren que les demos otro ejemplo? Bueno, pues el organismo que tiene que investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa, que costó 475 millones de euros de dinero público, ¡qué casualidad! Precisamente cuando Air Europa patrocinaba a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, bueno, pues ese organismo está totalmente controlado por miembros del Partido Socialista. Y alguno dirá, bueno, pero eso en principio no va a significar nada, ¿no? Ese organismo será independiente, ¿no? Y vamos a ver, ¿usted pregunta eso porque es tonto o es tonto porque pregunta eso? Vamos a ver, esto es una vergüenza, absolutamente una vergüenza. De manera que, en fin, esto lo único que muestra, de nuevo, es que nos encontramos ante una España que camina a pasos agigantados hacia convertirse en un Estado fallido. Y el que no lo quiera ver, pues peor para él. Quien suponemos que nunca va a llegar a tener un problema judicial es el propio Pedro Sánchez, como le sucede a su mujer y a su hermano, porque el pasado 16 de septiembre la justicia ratificaba que se le debía investigar por rescatar a Air Europa en pleno patrocinio de la aerolínea a su mujer Begoña Gómez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluía que la Oficina de Conflicto de Interés debía reabrir las pesquisas sobre la millonaria inyección de dinero público a la aerolínea durante el COVID. El problema es que la Oficina de Conflictos de Intereses fue creada en 2007 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y está dirigida desde entonces por Flor María López Laguna, mujer que nombró Zapatero y que sigue en la institución. Se encuentra en el centro de una de las polémicas políticas más relevantes de los últimos meses, este organismo cuya independencia ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Comisión Europea y por el Greco, porque ha evitado investigar en profundidad la intervención de Pedro Sánchez en el rescate de Europa con esos 475 millones de euros de todos los españoles. Aunque este organismo durante años dependió directamente del Ministerio de Hacienda y por ello buena parte de su cúpula ha sido nombrada por María Jesús Montero, su director actual se mantiene en el cargo desde esos gobiernos socialistas previos, eso sí, con el respaldo del Ejecutivo de Sánchez
desde 2018, es una socialista más. El caso más controvertido es el posible conflicto de interés del presidente en los consejos de ministros que aprobaron los rescates de Air Europa y de Aboris por un total de 800 millones de euros. El 18 de marzo de 2024, la oficina ya archivó una denuncia que había presentado el PP. Se limitó a preguntar para ello a Presidencia del Gobierno si había conflicto de intereses. Presidencia del Gobierno negó tajantemente la existencia de conflicto y hasta ahí llegó la investigación. Ese fue todo el alcance, lo que ha generado críticas, lógicamente. Y es que el organismo se limitó luego a consultar a la Seguridad Social y a Globalia sobre si Begoña Gómez, esposa de Sánchez, mantenía relación laboral con la aerolínea. La respuesta fue negativa, porque es que Begoña Gómez nunca trabajó para Air Europa. La cosa era que durante ese periodo ella figuraba como directora del Africa Center, del Instituto de Empresa, y Javier Hidalgo, en aquel momento máximo directivo de la aerolínea, era uno de sus patrocinadores. Pero los vínculos van más allá. La unidad operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, ha aportado conversaciones y mensajes de WhatsApp que sitúan a Pedro Sánchez en reuniones sobre el rescate de Air Europa ya en julio de 2020, cuando el Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas ni siquiera estaba creado y el expediente aún no había concluido. Ese mismo día, el 16 de julio, Javier Hidalgo se reunió con Begoña Gómez en la sede de Globalia para hablar de negocios. Unas semanas más tarde, José Luis Ábalos transmitió a Hidalgo que habría una llamada con el propio presidente, y en septiembre se registraron mensajes en los que Sánchez pedía dar una vuelta a la fórmula del rescate. La Comisión Europea ya ha señalado en varios informes que este organismo carece de recursos y autonomía suficientes para garantizar la imparcialidad. El último informe del Greco del 6 de junio recomendaba reforzar sus competencias, su independencia y su capacidad sancionadora para supervisar de verdad a los altos cargos del Ejecutivo. La falta de transparencia y sobre todo de independencia política en su cúpula se refleja también en que la directora, que permanece desde 2007, tiene a su cargo otros altos cargos que fueron designados por los gobiernos socialistas. En 2022 Hacienda nombró a María Maldonado Abadía responsable de la subdirección de régimen de altos cargos. Es una funcionaria cercana al PSOE y al gobierno que ya había ocupado puestos en distintos ministerios desde 2018. También ese año fue designado Julio Serrano Rafael como subdirector de incompatibilidades de empleados públicos, tras pasar por la Dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Esta empresa pública estaba entonces presidida por Juan Manuel Serrano Quintana, ya saben, mejor amigo personal y antiguo jefe del gabinete de Sánchez, nombrado al frente de Correos en 2018 frente a su escasa trayectoria en el sector, y que lo quebró. Mientras tanto, Bruselas sigue insistiendo en que España tiene que reforzar la independencia de este organismo para estudiar los conflictos de intereses y para que realmente pueda ser clave para garantizar la transparencia de quienes ocupan las más altas responsabilidades. Y de España nos vamos a Hispanoamérica, y nos vamos con una noticia especialmente grave, y es que un terremoto de magnitud 6.1 ha sacudido Colombia y Venezuela. Para ser más exactos, 6.3 la región occidental de Venezuela y 5.4 en la zona de Caracas. La verdad es que la situación es una situación en ese sentido tristísima. Parece, desde luego, que en el caso de Venezuela se cumple ese dicho de que al perro flaco todo se le hacen pulgas, y desde luego aquí, como ya se pueden imaginar, la población está alerta para ver lo que pueda suceder, mientras que, por el contrario, no está nada claro qué van a poder hacer las autoridades para enfrentarse con esto. Por supuesto, habrá malos intencionados que dirán que esto de los terremotos se provoca y que Maduro últimamente, pues en fin, están intentando atarle en corto. Bueno, eso son especulaciones. La realidad es que se ha producido un terremoto que ha causado daños importantes y que sería deseable que el Estado venezolano pudiera contribuir a paliarlos.
Bueno, malas noticias las que nos han llegado desde Iberoamérica esta noche. Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 sacudía anoche el occidente de Venezuela y también se notaba en Caracas, pocas horas después de que otro temblor de 5,4 grados afectara a la misma zona. El Servicio Geológico Colombiano informaba a través de la red social X, antes Twitter, de que el epicentro del terremoto se había localizado en la población de Menegrande, en el estado de Zulia, en la frontera con Colombia, y lo catalogaba como superficial en ese momento. En esa región se han registrado más de una docena de movimientos sísmicos en las últimas horas. Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, informaba del mismo seísmo, lo estimaba en magnitud 6, con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero, también en Zulia. El organismo había reportado un poquito antes un temblor de 5,4 grados ocurrido a las 18:21 de la tarde hora local, con epicentro a 40 kilómetros de La Ceiba, en Trujillo, y a 40 kilómetros también del suroeste de Bachaquera, a una profundidad de 26,5 kilómetros. Usuarios en las redes sociales compartían imágenes de los temblores, también otros aseguraban haber sentido esos movimientos no solo en Zulia, sino también en Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua e incluso en la capital venezolana. Pese a la magnitud de los temblores, el Ministerio del Interior aseguraba que por el momento no se han registrado daños estructurales graves, tampoco hay que lamentar víctimas personales. No obstante, el gobernador de Zulia, Luis Caldera, sí que informaba de que hay ya equipos de emergencia evaluando daños en infraestructuras sensibles, es decir, hay edificios que sí que han quedado dañados, que se pueden caer. Entre los informes iniciales figuraban afectaciones en el Hospital Luis Razzetti, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, y también en el Puente de San Pedro, en el municipio de Baral. También ha resultado dañada la torre de la iglesia de Santa Bárbara, en Maracaibo, donde además se habían registrado problemas en el Hospital General del Sur, semáforos averiados y cortes eléctricos en sectores del municipio Jesús Enrique Losada. Las autoridades siguen con esa evaluación de daños para determinar el alcance real, mientras la población permanece en alerta, así se le ha ordenado, por posibles réplicas en una de las regiones más sísmicas de la zona. Bueno, y esta es otra que verdaderamente es notable. Es notable porque indica una especie de fiebre que surca desde hace muchos años, desde hace décadas, Hispanoamérica, y que parece identificar el poder solucionar los problemas del país con cambiar la Constitución. Esto es muy hispánico. Esto es muy hispánico. Esto además es una herencia directa de España. La creencia de que tú cambias la Constitución y aquí se arregla todo. Es como si de pronto Dios se levantara una mañana, viera el planeta Tierra, lo rehace de nuevo, lo llena con otros habitantes y sería el mejor de los mundos. Este adanismo hispano, insistimos, tiene unos precedentes españoles clarísimos. Vamos, la Constitución actual es un milagro el tiempo que lleva vigente, aunque cada vez tiene más enemigos, y en el caso de Hispanoamérica, cada 2x3 se pretende cambiar la Constitución. Es más, en los últimos años los intentos de cambiar la Constitución para que vaya en una línea afín a la agenda globalista, pues han tenido su éxito. En algún caso han fracasado, como en Chile, pero en otros han tenido éxito. ¿Quién ha decidido ahora que va a cambiar la Constitución a ver si arregla el país? Pues Noboa en el Ecuador. Y alguno dirá, pero Noboa precisamente no está en la izquierda, no le pueden echar la culpa al Foro de Sao Paulo, no pueden echarle la culpa de esto a los agentes secretos cubanos. Pues no, pero hay que ser muy bobo para pensar que la política de Hispanoamérica la decide el Foro de Sao Paulo o la deciden desde La Habana. Eso es una novela. Eso tiene escasísimo punto de contacto con la realidad. Y alguno dirá, pero hombre, Venezuela tiene como socio económico, comercial, primero a los Estados Unidos y el segundo a la Unión Europea. No se engañen ustedes. Y lo que pretende ahora Noboa, pues es la posibilidad de convocar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Esto se lo ha pasado el Tribunal Constitucional porque sería un referéndum, pero evidentemente aboca al Ecuador a una situación muy parecida a la de otros países de Hispanoamérica.
y es pensar que efectivamente los problemas de un país se solucionan, se solventan, se saldan cuando se da la circunstancia de que hay una nueva constitución. Esto, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos nunca lo creían. Siempre tuvieron muy claro que no era una cuestión ni del país, ni del paisaje, ni de la Constitución, sino del paisanaje. Y a pesar de que la Constitución americana, le da 100 vueltas a cualquiera de las constituciones al sur del Río Grande, los padres fundadores ya decían que si efectivamente la población del país no estaba orientada moralmente en cierta dirección, la Constitución no servía de nada. Uno llegó a decir que era como pretender parar a una ballena con lo que era una simple red de pescadores. Bueno, pues eso España e Hispanoamérica lleva intentando hacerlo más de 2 siglos, con los resultados de todos conocidos. Y el Tribunal Constitucional de Ecuador ha dado luz verde a la pregunta formulada por el presidente Daniel Noboa para incluir en el referéndum que anunció el pasado viernes, hace 6 días, la posibilidad de convocar una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna para el país. Sin embargo, la Corte ha solicitado ajustes en algunos puntos, lo que obliga al gobierno de Noboa a subsanar las observaciones antes de que la cuestión sea revisada nuevamente por la justicia. Este alto tribunal considera que la propuesta cumple en general con los requisitos legales, pero advierte, por ejemplo, que no es clara en aspectos clave como el tamaño de las circunscripciones de los futuros asambleístas ni en el método de adjudicación de escaños. Noboa había planteado una nueva asamblea, un nuevo congreso integrado por 80 representantes, aunque sin especificar cuántos corresponderían a cada provincia del país, dejando así la definición en manos del Consejo Nacional Electoral. Para el Constitucional, esta falta de precisión impide establecer con exactitud la dimensión del órgano encargado de redactar la nueva Constitución. La consulta convocada por el Decreto Ejecutivo 148 también abordaría la prohibición de bases extranjeras en el territorio ecuatoriano. Noboa sostiene que la Constitución le da potestad directa a él como presidente para llamar a los ciudadanos a un referéndum sin necesidad de autorización previa del tribunal, aunque finalmente este órgano sí ha tenido que pronunciarse. En un comunicado, la presidencia del país denunciaba intentos de obstrucción por parte de organismos que calificaba de politizados, aunque aseguraba que con ello no se iba a frenar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Si prospera la propuesta de Noboa, los ciudadanos votarán si aprueban la creación de una asamblea constituyente cuyos integrantes serían elegidos por sufragio popular. Ahora, el texto resultante de sus debates, o sea, la nueva Constitución, solo entraría en vigor si es aprobado en un referéndum posterior. O sea, primero se tiene que aprobar un referéndum ya anunciado para convocar una asamblea constituyente. Esa nueva asamblea tiene que redactar la nueva Constitución y luego se tiene que convocar un segundo referéndum en el que se apruebe o no la nueva Constitución. La convocatoria responde a una de las principales promesas electorales de la última campaña de Noboa y busca canalizar a través de la participación ciudadana la salida de la crisis institucional y de gobernabilidad que atraviesa Ecuador en los últimos años y que tiene que ver sobre todo con el aumento del narcotráfico y los delitos violentos que han llevado al país a una situación casi insostenible. Y nos vamos de Hispanoamérica al mundo y empezamos en la Unión Europea, donde sucede algo verdaderamente maravilloso. Y es que Ursula von der Leyen, la famosa von der Bruggen, a la que están investigando continuamente, porque es un personaje de lo más corrupto que siempre consigue escapar, pero no por eso deja de ser corrupta y de hacer un daño tremendo a los ciudadanos europeos, pues resulta que tenía un intercambio de mensajes con Emmanuel Macron durante las negociaciones del tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Y aquí efectivamente esto era importante porque los antecedentes de corrupción de la von der Bruggen son inmensos. ¿Y qué pasa con esos mensajes que tienen tanta importancia para los hispanoamericanos como para los europeos? Que han desaparecido, miren ustedes por dónde. Se los debió de dejar en algún aquelarre la señora von der Bruggen, posiblemente antes de subirse en la escoba y regresar a su casa, pues ahí debieron de quedar los mensajes y no aparecen. Y ahora intentan que aparezcan.
Pues como no recite ella un conjuro de los suyos y no está nada claro que lo vaya a hacer, esos mensajes no aparecen. Aunque en esos mensajes esté, más que implicado el futuro y el bienestar de centenares de millones de personas. Eso es la von der Brugge. Y en fin, más vale que se acaben dando cuenta. Todo le pasa a ella, pobre. Ursula von der Leyen vuelve a estar en el punto de mira tras abrírsele una nueva investigación ética por la desaparición de los mensajes de texto que intercambió con el presidente francés Emmanuel Macron durante las negociaciones del Tratado Comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La polémica reaviva las dudas sobre la manera opaca en que la presidenta de la Comisión Europea, no electa, por cierto, la votan populares y socialistas que se ponen de acuerdo, pero los ciudadanos no tenemos nada que decir, gestiona comunicaciones consideradas clave para la Unión Europea. El origen del caso se remonta a 2024. Lo que ocurrió entonces fue que un periodista del medio Follow the Money solicitó acceso a uno de esos mensajes. 15 meses después, la petición fue rechazada bajo el argumento de que el texto había sido enviado a través de Signal con la opción de autodestrucción activada, lo que hacía imposible recuperarlo en el móvil institucional de von der Leyen. No es la primera vez que la dirigente comunitaria, repito, no electa, se enfrenta a cuestionamientos por esta práctica, y es que a comienzos de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la Comisión actuó de manera irregular al ocultar los intercambios privados de mensajes entre von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, durante la compra de casi 1.800 millones de dosis de vacuna contra el COVID, mal llamadas vacunas. El tribunal criticó entonces las explicaciones de Bruselas, calificándolas de contradictorias y carentes de rigor, ya que primero se negó la existencia de los mensajes y después se alegó que habían sido borrados. No obstante, como no ha tenido ninguna consecuencia real para von der Leyen, pues ella lo ha vuelto a hacer. La reapertura del escándalo coincide con el momento más sensible para el acuerdo con Mercosur, que tras 25 años de negociaciones podría crear un mercado común de más de 700 millones de personas. Este tratado ha desatado una fuerte oposición de los agricultores europeos, especialmente de Francia, que serían los más perjudicados. En segundo lugar estarían los españoles. Los agricultores temen una avalancha de productos agrícolas y cárnicos más baratos desde Sudamérica. El acuerdo es buenísimo. A nosotros se nos ponen cuotas para que quien exporte sobre todo sea Alemania, y en cambio nosotros tenemos un tope que nos perjudica y nos entran productos más baratos en nuestros mercados, y como pasa con los de Marruecos, con menos controles sanitarios. En fin, lo de von der Leyen negociando es una cosa casi como con la conservación de los mensajes. Esto ha pasado ya también con productos sudafricanos de otras partes de Hispanoamérica. Bueno, pues von der Leyen no aprende la lección e insiste con el acuerdo de Mercosur. A estas críticas se suman grupos ecologistas, a las de los agricultores, que advierten de graves daños medioambientales en selvas y territorios indígenas de Brasil. En septiembre, la Comisión Europea presentó el texto final del acuerdo junto con medidas que calificaba de salvaguarda para proteger el sector agrícola europeo, pero que siguen sin convencer en absoluto al primer sector y que ahora se ven además empañadas por este nuevo movimiento de opacidad, de ocultación de lo que negocia a espaldas de los europeos, pero que arruina a los europeos por parte de Ursula von der Leyen. Y vamos a concluir con algo verdaderamente tremendo, que es un informe del Capital Research Center que señala nada más y nada menos que a George Soros. George Soros, que supuestamente, según este informe, se ha gastado en menos de la última década pues más de 100 millones de dólares en financiar a grupos extremistas que incluyen grupos terroristas. Aquí no solamente está la Antifa, aquí no solamente están los nacionalistas y golpistas catalanes. Aquí están también los hermanos musulmanes, está Hamás, está el movimiento por las vidas negras, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, de aquí, ¿cuánto es el dinero que va a parar al terrorismo? Pues algo más de la décima parte. Algo más de 23 millones de dólares supuestamente se habrían entregado por parte de Soros a 7 grupos que encajan en la definición de terrorismo.
y que promueven la violencia, los sabotajes, la destrucción de infraestructuras, el acoso político, etcétera. La organización que ha realizado este informe, pues claro, insiste en que aquí se tienen que tomar acciones legales contra la Open Society, cosa, por cierto, que se ha hecho en países como Hungría, como Rusia y como otros, que no están dispuestos a que su independencia, su libertad y su soberanía nacionales se vean interferidas por Soros. Creo que es verdad que Soros, algunas de las cosas que ha cosido fuera de casa, lo ha hecho en beneficio de operaciones terribles. Por ejemplo, dar un golpe de Estado en Ucrania en 2014. Algo que no es fruto de la conspiranoia, eso lo ha reconocido Soros. Gracias a Obama y gracias a Soros, en 2014 se dio un golpe de Estado en Ucrania que ha terminado derivando en la guerra que ahora mismo asola Ucrania. ¿Qué va a pasar con esto? Hombre, George Soros está ya como Jordi Pujol, o sea, en un estado de edad en el que se supone que antes de que lo puedan juzgar y condenar y castigar como se merece, pues seguramente se morirá y no va a rendir cuentas de nada. Esto parece que es evidente. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y su hijo, Alex Soros? ¿Qué es ese chico así más bien con aspecto de alfeñique al que le gusta retratarse con negros muy robustos y muy musculados? ¿Este va a seguir la línea del padre o va a hacer algo distinto? Bueno, pues hasta la fecha está siguiendo la línea del padre. Es decir, aquí que nadie espere otra cosa. Y por supuesto, sería de sentido común, y esto nos parece obvio, investigar a la Open Society, ver en qué sitios ha intervenido en golpes, por ejemplo en Cataluña, en Ucrania, en otros lugares, y si hay que legalizarla y meter en la cárcel a la gente de la Open Society, empezando por los Soros, pues ya estamos tardando. Y oh sorpresa, con esto terminamos, George Soros vuelve a situarse en el centro de una polémica internacional y es que un informe elaborado por Capital Research Center, el CRC, acusa a la fundación Open Society de haber destinado más de 20 millones de dólares a organizaciones vinculadas con el terrorismo doméstico en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Lo que se habrá invertido fuera de las fronteras norteamericanas está por ver y seguro que también será una cantidad nada despreciable. El documento de fuerte impacto político sostiene que la red financiera y filantrópica de Soros habría canalizado desde 2016 un total de 80 millones de dólares hacia grupos extremistas y terroristas en Estados Unidos. También se habrían enviado fondos a Europa y Oriente Medio. Entre las entidades conectadas con los organismos de Soros están, por ejemplo, los Hermanos Musulmanes. También hay organizaciones que llegaron a elogiar públicamente la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamas contra ciudadanos israelíes. Otra de las organizaciones señaladas es el Sunrise Movement, que apoyó la campaña Stop Cop City vinculada a Antifa, cuyos miembros enfrentan más de 40 cargos por terrorismo doméstico y 60 imputaciones por asociación criminal. Ya saben además que esta semana Donald Trump ha designado a Antifa como organización terrorista. Hace unos días, por cierto, su ex asesor Mike Flynn, el general, subrayaba que la Open Society había otorgado 18 millones de dólares al Movement for Black Lives, de los de Black Lives Matter, colectivo que coescribió una guía radical que glorificaba esa masacre de Hamas del 7 de octubre y enseñaba a los activistas a usar identidades falsas, a levantar bloqueos y a provocar el colapso económico como forma de protesta. El aspecto más grave del informe es la identificación de 23,27 millones de dólares dirigidos a 7 colectivos que, según el propio FBI, encajan en la categoría de terrorismo doméstico. Entre estas agrupaciones, según el organismo que ha elaborado el informe, el CRC, hay algunas que promueven o respaldan actos de violencia, sabotajes económicos, destrucción de infraestructuras, acoso político y otras conductas criminales. Para los investigadores de la entidad, la evidencia presentada es incontestable y debería ser suficiente para impulsar acciones legales contra esta fundación de Soros, lo que incluiría la posibilidad de retirarle su estatus fiscal privilegiado, al menos en Estados Unidos. Este escándalo estalla en un contexto especialmente delicado y es que el FBI mantiene abiertas pesquisas sobre diversos grupos de extrema izquierda sospechosos de haber participado en el asesinato del líder conservador Charlie Kirk, lo que ha aumentado también la presión política
y mediática en torno a las redes de financiación de movimientos radicales. En este escenario, las miradas apuntan también hacia Alex Soros, el hijo y heredero del magnate y de sus organismos. Es quien se va a encargar de la Open Society. Se encarga, de hecho, desde 2023. El interrogante ahora es si Alexander Soros va a continuar lo que algunos califican como el legado oscuro de su padre, o si va a intentar marcar distancia con una estrategia diferente. De momento, su estrategia parece muy parecida a la de su padre. Este informe del CRC lo que viene a confirmar es lo que llevábamos tanto tiempo denunciando muchos, que bajo la apariencia de filantropía global lo que se escondía era una red de influencia que financiaba agendas radicales y movimientos que ponían en riesgo la estabilidad democrática y financiera de los países. Pero bueno, una vez elaborado el informe, veremos qué es lo que viene después, al menos en Estados Unidos. Cuando sepamos cuánto se ha invertido desde las fundaciones de Soros en Europa de una manera más exacta, tal y como ha sucedido con Estados Unidos, por supuesto, se lo contaremos. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Pues sí, César, con esto nos despedimos, es todo por hoy. Volvemos mañana, que ya será viernes. Terminaremos esta primera semana de la nueva temporada de La Voz. Hasta entonces, muy feliz tarde-noche. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos y lleva un paquetón en las manos que yo no termino de ver con mucha claridad qué es lo que contiene, pero vamos, es un paquetón, o sea, se ve, no sé qué llevará, pero algo lleva. Y después de eso, por supuesto, ya saben ustedes que tenemos que enviar, como todos los jueves, a alguien que se lo ha merecido más que de sobra al Punto Nemo, y eso sí, al final desintoxicaremos un poco yéndonos a la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, que tendrá pertinentes recomendaciones de libros. O sea, no se vayan, que regresamos enseguida.